tal? ¿Cómo están? Sí, bienvenidos a este tiempo otra vez. Estamos una vez más enseñando acerca de la impartición del diario que tenemos y vamos a enseñar la que correspondería al mes de junio, creo, que tiene que ver con el servicio. Con el servicio. Sí, es una impartición de servicio. Yo sé que han escuchado mucho acerca del servicio. Tenemos los discipulados también, el servicio. Pero bueno, ustedes saben que la fe viene por el oír y el oír, y que por la repetición viene la revelación. Cada vez tenemos más revelación de servicio, de cómo servir a Dios, cómo hacerlo cada vez mejor. Y hay nuevos niveles de servicio que tenemos que entender. Por eso todo lo que vayamos incrementando en oír va a ser un beneficio para nosotros. Como dice, verdad repetida es más verdad. Exacto. Y también la importancia de que este principio es un principio de grandeza. Realmente cuando tú aprendes a ser un servidor, es la forma que Dios tiene para que nos hagamos grandes. Amén. Entonces vamos a escuchar más, porque Dios nos quiere cada vez hacer más grandes. Hay un versículo, antes de comenzar toda esta enseñanza, hay un versículo que dice: bendeciré a los que te bendijeren, pero también mucho anteriormente dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, Dios te quiere engrandecer, y la única forma de engrandecerte es aprendiendo a ser un siervo de Dios. Amén. Y siervo de los demás, ¿no? Amén. De corazón. Sí. Vamos a estar enseñando. Sí, entonces es importante que aprendamos a servir, y todos empezamos a servir en un nivel, pero vamos creciendo. ¿Sí? Yo no sirvo ahora igual que como cuando era un adolescente, empecé a servir a Dios en la iglesia. Un más novato. Sí, y a ustedes les pasará lo mismo. Bueno, han empezado a servir a Dios, muchos de ustedes, y empiezan a servir con un nivel de entendimiento y de forma de hacerlo, y con el tiempo y cada vez lo hacemos mejor y entendemos más los beneficios y estamos creciendo y disfrutamos con el servicio, con servir a Dios. Estamos tan agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No hay forma de pagarle a Dios lo que Él ha hecho, pero sí una forma de agradecerle es el servicio, ¿no? Haciendo por Él algo que a Él le interesa y a Él ama, que es la gente, ¿no? Es su obra, es su reino aquí en esta tierra. Entonces vamos a ver el servicio ahora en relación con el liderazgo, ¿no? Con el diseño de Dios para el hombre. ¿Sí? Muchos están sirviendo desde una posición de ministro, de liderazgo, y es importante que sepan que el liderazgo no es para mandar sobre otras personas o para enseñorearse, ya lo vamos a ver, sino que el liderazgo es una posición para servir. Ese es el diseño de Dios, ¿no? Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y los puso para enseñorearse sobre la tierra, para señorearla, sojuzgarla, no sobre el uno sobre el otro. No sobre las personas, sino sobre la tierra. Exacto, sino sobre señorear. Es como una mayordomía, ¿no? Te damos un patrimonio para que tú administres, un lugar donde tú puedes gobernar, y es una manera de Él ponerte para servir. La posición de liderazgo es para servir a Dios, para servir a la gente, y tienes que estar sometido a la autoridad de Dios, ¿sí? Sí, una vez nos pasó que había uno que vino preguntando: ¿y tú eres ministro? No a mí, sino a un ministro, ¿no? De encuentro. Y sí, ¿y qué es un ministro, no? En plan así como desafiante, ¿no? Como diciendo que vas de sobrado, vas de... Y dice: no, yo soy un siervo. Claro. Realmente un ministro es un siervo. La palabra ministro significa siervo en el griego. Eso. Entonces realmente estamos aquí para servir a Dios. Un ministro, y todos estamos aquí para servir a Dios. Y servir a Dios significa servir a la gente también, no solamente a Dios. Exacto. Entonces cuando yo sirvo, estoy sometido a la autoridad de Dios y voy a servir sometido al Padre, sometido a las autoridades que Dios me ha puesto a través del amor que fluye. Sí, el mejor ejemplo de liderazgo lo tenemos en Jesús. Y ya lo vamos a ver también, pero Él nos ha cuidado y nos ha servido desde una posición de liderazgo en amor. En amor, sí, es dar su vida. Es el modelo que Él dejó, el modelo que Él dejó de servicio mayor. Pero vamos a mirar en Primera de Pedro 5. Que aquí habla bien. El versículo 3 está hablando, sí. Bueno, puedes el versículo 2 si quieres. Dice así. Primera de Pedro 5, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El ¿Sigo? 3, claro, sí, el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Claro. Amén. Aquí nos está diciendo el apóstol Pedro cómo servir, cómo liderar, ¿no? Dice apacentar, cuidar a la gente, que es lo que hace un ministro, que es lo que hacemos en la visión, ¿no? Cómo servir desde la visión tiene que ver con gente, ¿no? Es predicar el evangelio a cada persona, es pastorear a los creyentes, es gente, es preparar discípulos, todo eso son gente, ¿no? Estamos sirviendo desde una posición quizás de liderazgo, pero él te está diciendo no teniendo señorío. Sí, no te quieras enseñorear de la gente. Exacto. No te quieras poner a mangonear, no te quieras poner de mandarina, como dice mi pastora, mandarín o mandarina. Es una posición en la que estamos, tenemos que servir de ejemplo, dice, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, la forma de tú ministrarlos y liderarlos es que tú eres el primero que haces lo que estás diciendo. Como un padre que da Exacto. ejemplo, ¿no? Si yo quiero que mis hijos hagan algo, yo no les obligo a que lo hagan, sino doy ejemplo, ¿no? Exacto. Después sí que le puedo exigir, Exacto. pero siempre con amor, ¿no? Como un padre a un hijo. Estamos para servir a la gente y después dice, los versículos de arriba dice voluntariamente y hacerlo con ánimo pronto. Es decir, hacerlo de buena gana, hacerlo porque quiero hacerlo y hacerlo porque yo me pongo como ejemplo. Cuando nosotros somos los primeros que entendemos el servicio, la gente va a querer servir como nosotros. Por eso no es que yo quiero liderazgo para mangonear, para enseñorearme, porque tengo unos complejos o aires de superioridad y quiero aquí decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Ese no es el servicio o liderazgo en Dios, claro. Sí, si estamos hablando del sistema del mundo, que ahora lo vamos a ver en Mateo 20. Aquí conocemos esta historia cuando los discípulos quieren pedirle una posición, ¿no? a Jesús en su reino. Uno sentarse a la derecha y otro sentarse a la izquierda. Entonces vamos a leer el versículo 25 hasta el 28, creo, ¿no? Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Claro. Aquí está el principio de grandeza. Totalmente, sí. Y cómo Jesús les cambia el sistema. O sea, ellos están todavía con una mentalidad de liderazgo del mundo. Ellos quieren sentarse a la derecha y a la izquierda porque quieren ser importantes, porque quieren mandar, porque quieren decir aquí estoy yo. Y Jesús le dice, no es así en el reino de Dios. Y tú quieres ser grande, está bien que tú quieres ser grande, quieres ser importante, pero la forma de tú hacerte grande es sirviendo. Es sirviendo, efectivamente. Y la gente pelea en las empresas, exacto, en los ayuntamientos. A veces en las iglesias también. En las iglesias también. Que le estamos enseñando para que no peleen. Para que no se haga. Sí, sí. Muchas veces en la alabanza, yo crecí sirviendo a Dios en el área de la alabanza, tocando el piano. Y a veces en la alabanza donde más se nota esa competencia, ¿no? Sí. La rivalidad de yo quiero que se me escuche el micrófono, somos vistos, la gente tienes ahí una recompensa a veces inmediata y cuidado con eso. Sí, o incluso ministros, ¿no? Que, claro, también. Que yo soy equipador, yo soy ministro, claro, me tienes que hacer caso. Claro. Sí. Eso no es el espíritu de Dios. Eso es lo que Jesús está tratando de decirle que no es. Dice, entre ustedes no va a ser así. Eso es. Dice, aquí funciona de otra manera. No quieras traer el sistema del mundo al reino de Dios. Exacto. Tú tienes que aprender ahora el sistema de servicio y de liderazgo en el reino de Dios. El verdadero liderazgo es cuando tú sirves. Amén. Y de corazón, y por amor, ¿no? Es un corazón de siervo. Y además Jesús nos deja ejemplo, porque ahí en Filipenses 2, que lo hemos visto muchas veces, si quieren anótenlo, pero no sé si lo vamos a buscar para ir avanzando un poquito. Sí. Del 5 al 11 es cuando dice que tengamos el mismo sentir que había en Jesús, que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, pero que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Él humilló. Exacto, se hizo semejante a los hombres que somos siervos, y aún estando aquí como hombre,
Jesús no vino con aires de grandeza, o sea, ya no solo se humilló al punto que dejó su divinidad y su deidad en el cielo, su majestuosidad y su gloria para hacerse un hombre, sino que aún estando como hombre nos dejó ejemplo porque dice, se hizo obediente hasta morir, hasta la muerte. La forma de servirnos de Jesús fue dar su vida. Sí, la pregunta sería, ¿y a quién Jesús fue obediente? Pues mira, a José, en la carpintería. Claro, a su padre natural, terrenal, porque sabemos que no es su padre, ¿no? Dios, pero él, obediente en la carpintería a José, obediente en casa a María, obediente aún al plan de Dios. Entonces mucha gente dice... Juan el Bautista en su momento se sometió también. Sí, para ser bautizado y la unción vino sobre él. Sí. Mucha gente no entiende servir tiene que ver también con someterte a las autoridades puestas por Dios. Porque la gente dice, yo quiero servir a Dios, pero no se quiere someter a las autoridades. No, eso es un servir, eso es servir con un espíritu de rebelión. Claro. Quiere servir a Dios con un principio satánico. No funciona así. Por eso la humildad, ¿no? Dice que tengamos el mismo sentir que tenía Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús? Anota además ahí Juan 13, del 4 al 7, que tampoco lo vamos a leer, pero te voy a explicar la historia. Porque ahí es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y uno dice, qué grande ejemplo de humildad. Sí. Que Jesús le lave los pies. Exacto, sí, a sus discípulos. Ya ni siquiera hablamos de alguien que es igual, porque hemos dicho muchas veces uno sirve a las autoridades, uno sirve unos a otros, a los que están compañeros y sirves a los que están a tu cuidado. Pero es que además Jesús le lavó los pies a los que estaban a lo mejor siguiéndole a él. Explícale un poquito a ellos que no están escuchando, porque ¿qué significa lavar los pies? Porque ¿quién lavaba los pies en aquella época a los demás? ¿Quién era la persona que lavaba los pies? Los siervos, o sea, los esclavos. Claro. No es que me está lavando un pie un amigo, mi madre, mi hermano. No. El que me lavaba... llegabas a un lugar que en ese tiempo se usaban las sandalias, los caminos eran de tierra, la gente caminaba, no había coche, no había transporte como hoy en día. Del camino los pies se ensuciaban, Entonces cuando tú llegabas a un lugar, la costumbre es que tú llegas y el siervo de la casa viene y te lava los pies para ser recibido. El siervo, o sea, el nadie, no el dueño de la casa, no, el siervo. Entonces Jesús les está diciendo, yo les estoy sirviendo a ustedes como un siervo y les estoy lavando los pies a ustedes, que Pedro no quería, y lo pueden leer, y luego se fue al otro extremo. Bueno, el punto es que Jesús quería enseñar una lección y la dejó bien clara. Tienen que servirse unos a otros. Así funciona el liderazgo en el reino de Dios. Es servicio. Es un corazón de siervo al punto de que Él mismo mostró ejemplo yendo a la cruz, haciéndose obedientes a morir, aún lavando los pies de sus discípulos, que no entendían nada. Que tú puedes decir, estos discípulos a veces estaban un poco perdidos porque no querían que fuera a la cruz, porque querían mandar fuego sobre allá. Menudos seguidores tenía. Se peleaban, querían una posición. Tenían 12 revolucionarios. Sí, ahí. Pero Jesús tenía un corazón de siervo, Él sabía que había venido a servirlos a ellos y a servirnos a nosotros a través de su muerte. Y Él nos dejó un ejemplo. Y Él siempre, por eso la mejor forma de liderar es con el ejemplo. Porque Jesús fue lo que hizo, Él nos dejó ejemplo. Y nosotros le amamos y le seguimos por el ejemplo de amor, de servicio que Él hizo con nuestra vida. Cuando hay un espíritu de siervo en los que están en el liderazgo o sirviendo al liderazgo, es un espíritu de humildad en que colaboran los unos con los otros, que se sirven los unos a los otros, no que se impiden, no que se tienen competencia, no que quieren destacar, no, simplemente trabajemos juntos para que la obra de Dios crezca y para que las almas sean salvas, ¿no? Cuando está ese espíritu real de servicio, te digo que la iglesia crece, pero también la persona que sirve está creciendo y Dios le está dando grandeza. Por eso estamos enseñando estas cosas para que tú aprendas a servir, sea en la posición que tú estés, que aprendas a servir correctamente, con el corazón correcto. Claro, que aprendas a desarrollar, en la medida que sirves vas desarrollando ese corazón de siervo. Para que te funcione, porque hay gente que sí ha servido a Dios, entre comillas, por muchos años y no ha tenido beneficio, no ha tenido resultados buenos. Y es porque lo ha hecho mal durante muchos años. Sirve bien, sirve como te estamos enseñando, vas a ver que Dios te exalta. Entonces yo digo, bueno, pero uno puede decir, sí, pero es que era Jesús. Jesús tiene ahí el máximo listón y demás. ¿Qué hay con nosotros? ¿Pero qué pide Dios de mí? ¿Tú qué piensas que pide Dios de nosotros? ¿Será muy difícil lo que Dios nos pide? Vamos a mirar un ejemplo entonces. En Hechos 6. Hechos 6. De todas maneras, en Filipenses, que no hemos leído, dice, haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, que te está diciendo
que hagamos lo mismo. Que tenemos que tener ese mismo sentir, claro, pero bueno, uno dice, sí, claro, pero Jesús está ahí arriba y vamos a ponerlo, bueno, yo te voy a ponerlo aquí un poquito en la tierra para que no tengas excusa. Eso. Hechos 6. Sí. Dice, Hechos 6, buscad pues, hermanos, 3, sí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vale. Ustedes conocen la historia también, lo pueden leer Hechos 6 del 1 al 7, la elección de los diáconos, la iglesia empieza a crecer, aquí nace el ministerio de ayuda, el servicio. Por primera vez en la iglesia, ¿no? Sí, al margen de los dones ministeriales estaban los apóstoles, estaban ahí, pero empiezan a necesitar gente que sirva, que ayude en algunas áreas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los requisitos que pidieron, no? ¿Qué estaban buscando de alguien que pueda servir? Fíjense que a las mesas. Era una cosa, sí, pero no al púlpito ni a predicar. claro, sí, no es que iba a sanar a los enfermos ni iba a hacer, iba a servir a las mesas, a las viudas que estaban teniendo problemas con eso. Entonces los 3 requisitos que ponen es llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Una de las cosas importantes que tenemos que tener para servir a Dios es un buen testimonio. Sí. ¿Por qué es importante tenerlo? ¿Qué sería tener un buen testimonio? Bueno, vivir una vida conforme a la palabra de Dios y que hay personas que han estado sirviendo al Señor. Yo sé que tú no, si no lo cambias, pero sí que han tenido una vida completamente equivocada con respecto a la luz de la palabra, ¿no? Claro. O sea, inmoralidad, deudas, muchas cosas que pueden dar mal testimonio. Que la gente tiene un siervo de Dios, en la medida de lo posible debería ser y debe ser irreprochable, ¿no? Por lo menos por su parte, ¿no? Sí. Por supuesto, siempre gente te va a juzgar, gente te va a criticar, gente te va a ir en contra, pero que no sea porque tú le das motivos para, ¿no? Claro. Digamos que una cosa, cuando tú estás en Cristo eres una nueva criatura, ¿vale? Si tú tienes un pasado, el pasado no cuenta. Eso, si hay alguien que te conoció antes de que tú vinieras a Cristo y tú eras, dice el apóstol Pablo, esto era y es algunos, en otro tiempo éramos. Ahora estamos en Cristo, nuestro pasado en Dios ha sido borrado. Pero lo del buen testimonio se refiere a ahora. Mi vida tiene que ser coherente, coherente con la palabra. Y es importante que yo no haga nada que traiga daño o reproche al cuerpo de Cristo. Eso, el Evangelio. Eso es lo importante del testimonio. Que no significa necesariamente una buena reputación, porque una reputación es una cosa y otra cosa es un buen testimonio. ¿Por qué? Porque como decía el pastor, muchas veces la gente va a criticar o juzgar cosas y hablar por envidias, por celos, por malentendido, por malas intenciones que tengan, por lo que quieren. Por ahí te puede dar una mala fama, por ahí de cosas que no son así. Pero lo importante es que tú sepas que tú estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso también tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque si no estás lleno no vas a poder vivir no se puede, de acuerdo a la palabra. Y no significa que no cometas errores, no significa que no nos equivocamos, no significa que no estamos aprendiendo y creciendo, pero no vamos a hacer nada por nuestra parte que vaya a traer ese reproche o ese daño al cuerpo de Cristo, esa mala imagen. Somos representantes del reino de Dios. La gente cuando nos mira a nosotros va a ver a Dios, va a ver cómo funciona el reino de Dios. Somos nosotros los que traemos esa luz o ese modelo de qué significa ser un hijo de Dios. Entonces no van a mirar a Dios o no van a leer la Biblia. La gente no, nosotros, dice el apóstol Pablo, somos las cartas leídas. La gente va a mirarnos a nosotros y ahí va a ver encuentra a Dios a través de cómo se vive en el reino de Dios, efectivamente. Por eso no significa perfección, no significa que no nos equivocamos, pero sí que tenemos un buen testimonio. La gente sabe, ¿no? Uno sabe cuando la gente habla por hablar o cuando si hay razón, ahí estaría el problema. Sí. Así que bueno, es importante que tengamos estos requisitos, no son difíciles, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y con un buen testimonio. Vamos a mirar entonces qué beneficios tenemos por servir. Vale, porque uno te dice es una responsabilidad, tengo que hacer cosas, pero que sepas que el servir a Dios trae muchos beneficios. De hecho, yo lo considero muy importante. Es una de las claves para nuestro crecimiento, para entender muchas cosas, para vivir en la plenitud, en aquello que Dios ha diseñado para nuestra vida. Todo empieza por el servicio. Sí, realmente uno empieza el propósito sirviendo, ¿no? Exacto. Porque a veces hay gente que dice, yo no sé ni para qué estoy aquí en la tierra, y más como hoy está el mundo tal y como está, ¿no? Pero realmente tú has nacido con un propósito. Amén. Y si estás en estos tiempos viviendo es con un propósito. Sí. Y el propósito empieza por servir a Dios. Amén. Así que anota, te voy a dar estos dos beneficios y te voy a dar la cita, ¿sí?
lo primero es que somos honrados por el Padre, ¿sí? Juan 12, 26. Vamos a leerlo. Sí. A este me gusta mucho, ¿eh? Sí. Porque por años nos dijeron, si tú Eso, sirves al Señor, vas a sufrir como el que más. El diablo te va a perseguir, Eso. te vas a quedar sin trabajo. Y yo, ¿de dónde han sacado eso? Claro. De la Sí, Biblia, sí. no. Sí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Claro, sí. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto es lo importante, Claro. mi Padre le honrará. O sea, Claro. Dios te va a honrar cuando Ahí tú está. le sirves. Ahí está. No es que vas a ser fastidiado en la vida por servir a Dios. No, al contrario, aquí dice, mi Padre le honrará. Vale. Debemos tener fe para servir a Dios, ¿no? Sí, sí. Hay una honra que viene sobre aquellos que sirven a Dios. ¿No Es ves? como en Malaquías habla de la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Es como un hijo que sirve a su padre. Vale que todos son hijos y todos van a tener beneficios de hijo, Sí. pero hay algo especial, hay algo extra que Para el que ayuda viene en casa. sobre aquellos O que en la empresa, sirven, sí. efectivamente, que Del sirven. Padre, sí, sí. Entonces no es solamente, está bien, como hijos de Dios tenemos beneficios, tenemos una herencia, tenemos recompensas de promesas que Dios nos ha dado por ser hijos, por pertenecer a la familia. Pero hay algo que viene añadido a aquellos que sirven, hay una honra especial del Padre. Por eso no la vas a experimentar a menos que empieces a servir. Y puedes preguntarle a aquellos que han estado sirviendo por años a Dios, ¿qué han experimentado? Cómo Dios les ha honrado en muchas cosas por ese servicio. Eso, y va a disfrutar muchísimo. Sí. En la medida que va recibiendo Sí. beneficios, Sí. encima es un disfrute servir al Señor. Lo vas a entender cuando lo empieces a hacer. Te lo podemos explicar, pero es mejor que lo experimentes. Por eso Sí. te animamos que si no has empezado a servir a Dios, que empieces en algo, puedes empezar a servir a Dios. Y no solamente por los beneficios en lo de afuera. Por ejemplo, que Dios te promocione, Claro. que Dios te exalte, que Dios te En todas bendiga las económicamente. áreas. No, Claro. no. Es que lo grande es el beneficio interior, la satisfacción Sí, interior sí. personal, Sí, sí. más todo lo que viene de fuera. sí, ¿no? sí, sí. Pero no hay nada más que te haga sentir más lleno, más realizado más en la vida pleno, completo, pero eso ahí que está la servir a plenitud. Dios. Sí, sí. Eso es. Por eso Amén. te animamos. Sí. Y el otro punto, pero el primero, somos honrados por el Padre, sí, Dios nos honra. Qué lindo es que Dios nos honre. Claro, Dios sí, sí. honra a los que le honran porque el servicio es una honra a Una Dios. honra a Dios, sí. Y además recibimos recompensa, anote así, recibimos recompensa por el trabajo bien hecho. Bien hecho. ¿Vale? No Sí, es por sí. la posición. Eso es. La recompensa no es porque yo soy pastora o pastor, no es porque es ministro, no es porque sugiere, es por el trabajo bien hecho. Si hacemos un buen trabajo hay una buena recompensa. Lo que tenía que hacer desde mi lugar o mi posición, Sí, lo que tenía que hacer y hacerlo bien. Eso bien, es lo que te da eso. Primera recompensa. de Corintios 3:8, anótelo. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Su labor, a su trabajo, A al su trabajo. trabajo, Sí. no a su posición, ¿no? A su Exacto. labor. Uno riega, otro planta, dice, pero cada uno va a recibir recompensa por el trabajo que haya hecho, si lo ha hecho bien o no lo ha hecho Eso. bien. Entonces, si tenemos un ujier que le hace bien su trabajo y tenemos un ministro que no hace bien el trabajo, no es que se va a llevar Recompensa el al ministro ministro. por ser ministro, Eso. sino se va a llevar recompensa más el ujier por haberlo hecho bien que Eso. un ministro, aunque sea ministro, porque Eso. no lo ha hecho O el bien. pastor. El pastor, o el de alabanza, o quien Eso sea. es. O la Evi, los niños, quien Es más, sea. que sea el lugar que yo tengo que estoy de posición y el trabajo que tengo que realizar, lo que me va a traer recompensa es mi trabajo y hacerlo bien. Si soy un ujier, hacer bien el trabajo de ujier. Sí, Si estoy en alabanza, hacer un buen trabajo en alabanza. sí. Si soy pastor, hacer Sí. un buen trabajo como pastor. ¿no? Claro, Eso porque es lo me que te va a traer. hacer es traer recompensa. Estamos Eso. hablando de que vas a tener un beneficio, no por la posición que ocupes. Anota así, 1 de Samuel 30, del 18 al 25. Hay una historia ahí y creo que no la vamos a leer, ¿no? Sí, Para porque si no se nos va el sí, tiempo. por eso. Pero anótalo, ¿no? Pero te voy a explicar por qué sabemos que la recompensa viene por el trabajo bien hecho, por el lugar donde tú estás haciendo el trabajo, no importa la función o el lugar, ¿no? La posición. Porque a veces en esto es importante que lo sepamos, porque la gente piensa que yo no soy tan importante o no voy a tener tanta recompensa porque solo soy un ujier, porque solo limpio la iglesia o porque yo estoy cuidando a los niños. Eso no Yo no hace. soy como el ministro, o yo no soy como el pastor, o yo no estoy predicando para allá, o yo no estoy haciendo. A veces uno tiende a comparar, pero estamos aprendiendo el servicio en el reino de Dios. Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios de recompensas. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si Dios te ha puesto en esa posición, si Dios te ha llamado para estar ahí, ¿tú crees que no te va a dar recompensa? Claro.
te va a dar una buena recompensa. De hecho, tenemos dones y talentos que los ponemos al servicio a Dios. Y ahí vamos, en la parábola de los talentos mismos decía que tanto el que recibió 5 talentos como el que recibió 2, aunque eran cantidades distintas y producciones distintas, recibieron la misma recompensa. Entra en el gozo de tu Señor, le dijo a los 2. Entonces, no es porque uno tenía mucho capacidad y otro menos, sino porque cada uno fue fiel en lo que tenía que hacer. Eso. Y en esta historia de Samuel vemos que van a ir a la guerra y David deja un grupo en la retaguardia cuidando de las cosas de ellos, de sus esposas, porque ya habían tenido una mala experiencia. Sí, en el pasado, sí. Sí. Entonces, hay unos cuantos que van al frente a la guerra y hay unos cuantos que se quedan en la retaguardia cuidando. Entonces, cuando vuelven de la guerra con el botín, los que venían de haberse enfrentado en primera línea de batalla es complicado. Claro. Complicado porque te juegas más la vida. Ellos no querían repartir el botín, la recompensa, con los que se habían quedado. Cuidando de las cosas y de la familia. Vamos a ver, ellos aquí no han hecho nada. Ese era el pensamiento, ¿no? Estos aquí no han hecho nada, se han quedado aquí rascándose la barriga, mirando aquí las cosas, y nosotros hemos ido al frente y le vamos a dar del botín. Claro, ¿Tú no has visto alguna vez eso? Injusto, sí. ¿Tú has visto alguna vez ese tipo de cosas en la iglesia o en algún lado? ¿Por qué? Le tengo que... Si yo he hecho más que el otro. Claro, si yo me he esforzado más que el otro. Exacto. Llevo aquí 3 horas limpiando y 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Entonces, el tema es que cada uno tiene un trabajo que hacer y cada uno hizo su trabajo porque a ellos les tocó quedarse porque David el líder se los dijo y ellos fueron a la guerra porque les correspondió. Al final David les dijo, de eso nada. Aquí cada uno en su lugar ha hecho su trabajo, por lo tanto la recompensa se reparte para todos por igual. Amén. Y así se funciona el reino de Dios. Tanto que esta sí es la iglesia Cosecha Mundial en Gran Canaria. Tenemos tanta gente que se salva en los encuentros, tanta gente transformada, tanta gente que es sanada, tanta gente que es liberada. El ujier, claro, el ujier que está en la puerta, como el que limpia la iglesia, como el ministro, como el potencial, como los que asisten al encuentro, como los que están cantando en alabanza, como los niños, todos. La recompensa se va a repartir a todos. A todos los que estamos sirviendo por partes iguales. Por eso es importante que tú empieces a servir, para que seas parte de eso que se está haciendo como cuerpo, como iglesia aquí en Gran Canaria. Yo desde la limpieza al que está en la puerta, la alabanza, fíjate que hasta el detalle de la puerta, ¿no? Que uno parece una tontería, ¿no? Sí. Por tener las listas, dar la bienvenida a las personas, mirar que están en lista para que puedan entrar. Gracias a ellos podemos tener celebraciones. Claro. Entonces agradecemos a todos los hermanos, tanto la puerta, la limpieza, huele bien en la iglesia, gracias a personas que no los vemos porque cuando llegamos está todo limpito, está todo colocado. El mantenimiento de la iglesia, la alabanza que ensayan, que se preparan, los niños. ¿Quién está con los niños? Mientras tú estás escuchando la palabra, tus niños están atendidos. Gracias a todas estas personas que están sirviendo, la obra de Dios puede crecer y la gente puede recibir la palabra de Dios. Por eso cada uno de los que estamos en la iglesia y queremos servir a Dios, es más, si tú aún no estás sirviendo a Dios, te animamos a que lo hagas, porque realmente tú necesitas servir a Dios y también Dios cuenta contigo. Amén. Amén. Así que vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a ver, necesitamos una revelación de cómo sería el servicio correcto. ¿Cómo es un servicio correcto? ¿Podemos servir bien o podemos servir mal? Claro. Entonces, por muchos años gente ha servido mal, pero ahora le vamos a enseñar para que pueda entender cómo es el servicio correcto. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el servicio correcto va a formar mi carácter. Antes hablábamos de humildad. Carácter de humildad. Exacto. Va a formar mi carácter. Yo aprendo a desarrollar ese corazón de siervo y necesito tener esa humildad. Ejercitarme en la humildad. La humildad me va a poner en una posición de someterme, de dejarme corregir y enseñar, que ahora lo vamos a ver también. A las autoridades que sirvo. Exacto. Porque voy a hacerlo al gusto a quien sirvo. Eso. Entonces, el carácter de Cristo se va a formar en mí a través del servicio. ¿Por qué? Porque ahí es cuando van a venir quizás desacuerdos, quizás no entiendes lo que se está haciendo, quizás no lo compartes, por ahí tú lo harías de otra manera, tú estás viendo otra cosa, pero tu humildad te va a decir, bueno, yo me voy a someter. Claro, sí, que no es servir a tu manera. Es servir a la manera. Si el ministro te dijo, si el ujier te dijo, el líder de ujieres, si el pastor te dijo, y aunque tú no lo veas o no lo entiendas, tú lo vas a obedecer, ahí está la humildad. Fíjate que mucha gente
aún en los trabajos seculares, lo han despedido o no le han renovado el contrato, porque aunque una persona que tiene talento y va para adelante, como no lo ha hecho a la manera de a quien está sirviendo, no le han renovado el contrato, porque no es a tu manera que sirves. Tú tienes que servir a la manera de a quien estás sirviendo, o al cliente, en este caso también hay gente jefe, que sirve, o al jefe, ¿no? Depende, sí. Entonces, para Dios... cliente es porque el jefe te ha dicho cómo servir al cliente. Eso es. Entonces, realmente a Dios es lo mismo. No es que yo sirva a Dios como a mí me apetece, como a mí me da la gana. No. Hay autoridades en la iglesia, hay liderazgo, y tú te sujetas, te sometes. Es el carácter de humildad. Exacto. Esa es la forma correcta de servir a Dios. Claro. Así que vas a desarrollar carácter, vas a formar el carácter de Cristo en el servicio. Por eso mucha gente ni se establece en ninguna iglesia, ni sirve a Dios, porque no quiere formar ese carácter de Cristo. Quiere, el orgullo sale, sale ¿cómo se diría? Las competencias, o salen los celos, sale la vanidad, o salen muchas cosas, y como no quiero sujetarme, pues entonces mejor no sirvo, o me voy a otra iglesia, o me ofendo, muchas cosas. Y ninguna iglesia con ese espíritu, ninguna iglesia ni en ningún país te calza. Claro. Sí, al final no vas a encontrar ninguna que se adapte, porque el que tienes que formar el carácter eres tú. El problema es que tienes tú. Tengo yo, sí. Así que primero formamos el carácter, ese servicio correcto. Además hay que entender que es algo espiritual, no natural. Es decir, aunque hacemos cosas naturales, colocar las sillas, limpiar la iglesia, abrir la puerta, a lo mejor en el sonido, hay muchas cosas que son naturales. Estamos sirviendo en el reino de Dios, es algo espiritual. Y cuando servimos vamos a captar cosas en nuestro espíritu. En el servicio a Dios se nos viene revelación del reino de Dios. Muchas cosas vamos a entender por estar sirviendo. Entonces nunca puedes pensar que es algo natural. No es mover la silla, no es limpiar. Estamos sirviendo en el reino de Dios. Es algo espiritual. Afectamos vida de gente en su eternidad. Sí. Porque mientras tú estás acomodando cualquier cosa en la iglesia o ayudando, hay un espíritu que está en la iglesia, que es el Espíritu Santo, edificando el cuerpo de Cristo y bendiciendo a la gente. Gente va a ser transformada, por eso que acabamos de decir, cada uno cumpliendo su función como un cuerpo, Dios se puede mover. Y cuando Dios se mueve hay vidas transformadas, gente sale de las tinieblas, viene al reino de la luz, hay gente que es sanada, liberada, porque estamos sirviendo. Entonces no es natural, es algo espiritual. Fíjate que quiero enfatizar algo aquí. Por ejemplo, hasta el hecho de lo que hemos leído antes, Esteban y cada uno de estos discípulos, ellos estaban sirviendo a las viudas en las mesas, o sea, sirviéndole la comida en las mesas a las viudas, algo tan natural. Sin embargo, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y buen testimonio. Fíjate que te digo, hasta para mover una silla que está llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que a veces, cuando uno no es guiado por el Espíritu Santo, lo que hace es distraer. Es que hasta para mover una silla, hasta para tocar un ventilador, hasta para levantarse y ayudar a una persona, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, porque necesito la sabiduría de Dios. Porque a veces gente ha hecho esto, ha servido de forma natural, y lo que ha hecho es distraer a la audiencia. Puede cortar la unción. Si Dios se está moviendo, a lo mejor distrae, corta algo que Dios iba a hacer, porque no es natural. Uno tiene que ser respetuoso y honrar lo que Dios está haciendo a cada momento y ser sabio a cómo yo me muevo. No es que yo estoy en un teatro, en una conferencia, me levanto, voy al baño, vengo. No, uno tiene que honrar. El papel de la pastora, que se le cae, y me levanto a recogérselo. Hay que ser, hasta para eso hay que ser guiado, hay que ser sabio. Cuidado. Porque puede interrumpir, puede distraer. O sea, tranquilo, deja el papel ahí. Mejor no te muevas. El consejo sería mejor tú no te muevas y deja que ya. A veces en el afán de servir nos metemos patas. Tú sé sabio, necesitamos la sabiduría. Bueno, seguimos. Me hace un buen seguidor. El servicio correcto me va a hacer un buen seguidor. ¿Y saben qué? Si yo soy un buen seguidor, ¿adivina qué? Seré un buen líder. Voy a ser un buen líder, porque para poder liderar primero tengo que aprender a seguir. Y cuando yo he aprendido a seguir, entonces voy a saber liderar, que yo sé lo que es que alguien me siga. Entonces, el espíritu de servicio es una posición de pensamiento. Yo tengo que tener claro que desde la posición que yo estoy, desde la función que yo ejerza, desde el trabajo que tengo que hacer, siempre es para servir. Esa es la posición del pensamiento que tenemos. Es para servir. Exacto. Yo voy a aprender, antes leímos en Juan, que si alguno me sirve, sígame. Es seguir. ¿Cómo es servir?
aprender a seguir Eso es. al liderazgo, a los que Dios me ha puesto, No hay al solitario. fluir del Espíritu Eso. Santo. Si todos van para allá, vamos todos para allá. Todos para allá, sí, No sí. te quieras ir, siempre hay algunos rebeldes que quieren ir para el otro lado. Sí, sí. No, sigue el río. Si no patea en sigue, contra sigue. y rema para la misma Claro, dirección. si estamos- Todos vamos para acá y tú para Al atrás. revés. No. Ahí no Entonces, vamos a y llegar luego lejos. dicen, ¿por qué ya no cuentan conmigo para servir? Mejor lo echamos de la barca porque está... Claro, mejor lo tiramos como de la una- barca porque está fastidiando, ¿no? Como aquí una tormenta, ¿no? Está desobedeciendo. Bueno, Sí. es una actitud, ¿sí? El servicio es una actitud que tenemos que tener. Además, otro beneficio, me mantiene en el plan de Dios. Yo me voy a asegurar que voy a hacer el plan de Dios para mi vida cuando estoy sirviendo, cuando tengo este servicio correcto y desarrollo un corazón de siervo. Es importante que estemos en el plan de Dios. Ustedes saben que hay un plan de Dios. Y además me mantiene el oído a la voz del Espíritu Santo Atento. y de mis pastores, sí. Me mantiene el oído abierto, sensible para la voz del Espíritu Santo y de mis pastores. Así Sí, que son varios beneficios, sí. ¿no? O sea que yo no sé si has tenido tiempo para notarlo. Bueno, si no, seguro que tú puedes rebobina. reconocer Rebobina algunos de esos vídeo. beneficios, seguro que los puedes reconocer en tu vida. Sí. Si pones a pensar, hay cosas que tú ya has estado recibiendo de esta parte del servicio. Ahora vamos a ver entonces cómo servir a Dios. ¿Sí? ¿Cómo Hay servir a 4 Dios? características que hemos visto siempre, que las vemos en los discipulados, pero es importante que nos queden claras. ¿Sí? Hay 4 características, ¿cuáles son? Fidelidad, Sí. es la número 1. Excelencia, lealtad e integridad. Acuérdate, fidelidad, excelencia, lealtad e integridad. 4 principios. Estas son las formas correctas de servir a Dios. Vamos a describir Un poquito, sí, cada porque lo uno. hemos escuchado muchas veces, veces, pero sí. es bueno que tú lo tengas fuerte. Claro, sí. A mí me gustaría igual en fidelidad. En Mateo 25 no, pero vamos a leer este, sí. Mateo 25, del 14 al 30. Yo lo mencioné antes en la parábola de los talentos, ¿no? Como le dan 5, le dan 2 y le da 1, 2 producen y el amo le dice bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué le dijo fiel? Porque produjo. Había producido, claro. Sí, no es cumplir, no es estar, Exacto, es producir. Es producir. Y al que escondió el talento porque tenía miedo, le dijo siervo malo y negligente. Eso. Pero entonces la pregunta mía sería, ¿cuáles son las características de alguien fiel? Vamos a leer en 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice así: así pues tengamos los hombres, téngannos, sí, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Claro. Dice que los administradores, los siervos de Cristo, debemos ser hallados Fieles. Fieles. Entonces, una de las formas de cómo servir es con fidelidad. Fidelidad tiene que ver con yo dar fruto y producir. Sí. Hay gente que quiere servir y lo que hace es quitar, como decíamos, patear en contra, ir contracorriente, derribar lo que yo estoy construyendo, viene otro y lo tira por tierra. Claro. Entonces eso ahí no es fidelidad. Sí, bueno, Fidelidad crítica, murmuración. Exacto. Entonces, ¿cómo serían las características de alguien fiel? Lo primero es que se deja corregir. Si tú vas a servir y quieres ser fiel, que sepas que quizás en algún momento se te va a corregir. Claro. La forma como lo estás haciendo, la actitud que estás teniendo, las cosas de cómo lo mueves, porque es normal, a veces uno no sabe bien cómo servir y cuando empieza, estás aprendiendo y alguien te va a decir, mira, mejor mi hermano lo hacemos así, o qué te parece si lo hacemos de esta manera, o mira, esto así no lo hagas, y entonces ahí está el carácter de humildad. Lo primero, si tú quieres ser fiel, te tienes que dejar corregir, ahí está la humildad y la mansedumbre que vimos antes. Lo otro es que no pidas explicaciones. Alguien fiel no va a pedir explicaciones. ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Claro. No, porque, claro. porque hay que hacerlo así. Claro. Yo a mi hija muchas veces le digo que tiene que hacer cosas y no le doy explicaciones. No porque no se las quiera dar. Muchas veces sí le doy explicaciones cuando yo sé que lo va a entender, pero es que muchas veces no me va a entender. Porque la visión que yo tengo, ya habiendo pasado por la adolescencia, habiendo tenido experiencias en la vida, de las cosas que yo le quiero corregir a ella, que le quiero hacer ver que tiene que hacer, no me va a entender todavía la explicación. Capaz que más adelante, cuando madure, sí le puedo explicar. Entonces no pidas explicaciones, simplemente ten una actitud de siervo y obedece. Si se me ha dicho, es como en un trabajo. Si a ti te dice el jefe, tienes que hacerlo así, 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 tú le vas a decir, ¿por qué? Sí. Él te va a decir, porque en esta empresa se hace así, así, así. Eso. Sí, fíjate que muchas veces yo he visto eso por los años en la iglesia que llevamos pastoreando y aún no pastoreando, porque hemos estado muchos años en el Señor, Sirviendo, ¿no? sí. Gente que a veces ha sido muy
muy gallito, por decir así, ¿no? En la iglesia, ¿no? Pero luego los trabajos es súper sometido. Al jefe se cuadra, ¿no? Sin embargo, en la iglesia va de altivo, ¿no? Cuando deberíamos tener al revés, mi hermano. O sea, tampoco es que vaya allí al altivo en la empresa, en ningún lado, ¿no? Pero honra a Dios. Ten más valor por las cosas sagradas, por las cosas santas y por los ungidos de Dios, ¿no? Porque realmente lo que Dios valora es lo que tú deberías estar valorando. Amén. Amén. Así que no pidas explicaciones, simplemente obedece. Y si hay algo que no entiendes, te vas a intimidar con Dios, le preguntas al Espíritu Santo, ayúdame a entender, quiero saber. Pero sabes que Dios te va a honrar cuando tú sirves y eres fiel. Además vas a comenzar con las cosas pequeñas. Alguien que es fiel empieza con cosas pequeñas. No pretendas que te pongan, acabas de llegar a la iglesia y tú ya quieres predicar, tú ya quieres estar ahí en las posiciones. Empieza a servir en algo que aparentemente, porque acuérdate que hemos dicho que no hay cosas pequeñas, todos vamos a recibir recompensas dependiendo si somos fieles o hacemos el trabajo bien hecho donde nos han puesto. Entonces, si es limpiar la iglesia, si es abrir una puerta, si es colocar las sillas, si es ayudar en el sonido, en donde sea que te pongan, comienza, eso es fidelidad. Tú vas a empezar en esa posición y no a veces siempre uno termina donde empieza. Entonces, pero si no eres fiel en lo poco, decía la parábola, no vas a ir a lo mucho. Uno de los principios de tener grandeza, tener mucho, es ser fiel en lo poco. Entonces empieza en lo poco y sé fiel ahí. Aunque nadie te vea aparentemente, aunque nadie te aplaude, aunque nadie te festeja. Sabes que ni un vaso de agua, decíamos el otro día, ¿no? Ni un vaso de agua que tú des a uno de estos pequeñitos quedará sin recompensa. No hay nada que tú hagas para Dios que quede sin recompensa. Entonces... Sí. Nosotros hemos escuchado testimonios de pastores que han venido de Estados Unidos y nos han enseñado estas enseñanzas en la escuela bíblica y en nuestros pastores también, ¿no? De que hay gente empresaria en iglesias así grandes de 20.000 miembros y están sirviendo en aparcacoches, ¿no? Y eso no son dueños de un pequeño comercio, un negocito pequeño del barrio, no. Son gente que tiene hasta multinacionales y están allí sirviendo en la iglesia sirviendo a aparcacoches. Imagínense, qué humildad, ¿no? Qué entendimiento de lo que es el reino de Dios, qué entendimiento de servicio, claro. Ellos a lo mejor no tienen todo el tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Para estar involucrados de una forma más grande en lo que es la iglesia, pero... El domingo viene y le aparcan el coche a los hermanos. Eso, le dicen por dónde tirar en el parking. Imagínense, vestidos con esos chalecos reflectantes, imagínense un ejecutivo de una multinacional. Claro. O sea, qué humildad, ¿no? Yo creo que iglesia tenemos que entender más servir a Dios. Y encima Dios los promociona, los bendice, ellos se engrandecen por estar sirviendo en la iglesia. Entonces no es la posición, sino es realmente hacer tu trabajo de corazón y por amor a Dios y a la gente, ¿no? Amén. Sí, hay mucho que decir todavía aquí. Sí. Y se nos va poco tiempo, ¿no? Se nos va el rato, sí, pero bueno. Anota que más es puntual al que sirve. Esto es importante porque el tiempo para cada persona es importante. Entonces, si decimos una hora, esa hora, si estar a tiempo, ser puntual es una honra grande. Estoy honrando el tiempo de que estoy sirviendo. Honro el tiempo que yo le dedico al servicio, seamos puntuales. ¿Sí? Es un buen representante de Dios, de los pastores y de la iglesia. Alguien que es fiel va a ser un buen representante. Antes lo hablábamos con el buen testimonio. Tú vas a representar bien tu iglesia, vas a representar bien tus pastores y vas a representar bien a Dios y su reino cuando eres fiel en el servicio. Sí, va a tener un buen nombre. A mí una cosa que me dijo un pastor, dice, qué bueno es que tengas buen nombre con los importantes. Todo el mundo en el mundo busca tener buen nombre con empresarios, con abogados, con políticos, pero qué importante es tener un buen testimonio, un buen nombre con gente ungida de Dios. Claro, Eso yo creo que es mucho más importante. Importantísimo, así que cuidado que seamos buenos representantes y tengamos ese buen nombre. Además, tener el mismo espíritu y corazón que sus pastores. Ahí en el servicio, que alguien que es fiel, ese mismo espíritu y corazón que están en los pastores, que están en este caso en nosotros, que amamos a la gente, cuidamos de la gente, tenemos paciencia, los esperamos, los perdonamos, no nos ofendemos, dejamos pasar cosas. Este mismo espíritu que está en nosotros tiene que estar en cada persona que sirve. Tienen que aprender a fluir con este mismo corazón, porque de eso se trata el servicio, de edificar y construir. En el cuidado de gente y en el reino de Dios, que trabajamos siempre con gente, es importante que estemos en un mismo espíritu, en una unidad. Y en una unidad tiene que ver con fluir en ese mismo corazón de amor y de humildad y de servicio hacia la gente. Y además levanta, sostiene y defiende a su líder.
Sí. Alguien fiel va a levantar, sostener y defender a su líder. Y ahí está el ejemplo de Aarón y Hur, que levantaban los brazos de Moisés en Éxodo 17. Sí. Y que Josué, mientras Josué libraba la batalla abajo, Moisés tenía que levantar las manos para que prevalecieran ellos, y cuando se cansaba tenía dos que sostenían. Eso hace el buen siervo. Está sosteniendo, levantando y defendiendo a aquellos a quien sirven. Sí, no bajándole los brazos, no bajándole el ánimo, sino todo lo contrario. Sí. Ayudando. No critiques a los Eso. ministros, no estés hablando mal de los pastores, Eso. no estés hablando mal de los hermanitos, Eso. ni de la iglesia, ni de los de la alabanza. No estés ofendido, no te ofendas ni te dejes ofender, que eso te saca del plan de Dios. Eso. Van a haber muchas oportunidades, cuando tú estás sirviendo van a haber muchas oportunidades de malos entendidos. El enemigo se quiere meter con celos, con competencia, todo eso es carácter carnal. Por eso el carácter de Cristo se forma, y esas son las oportunidades que tienes para formar el fruto del Espíritu fluya en ti, ¿no? La mansedumbre, la benignidad, esa bondad, ¿no? Eso. Todo eso es madurez, y yo creo que este es el tiempo de madurar. Amén. Estamos en unos tiempos hermosos también, difíciles, pero hermosos, porque lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos va a ser glorioso. Y Dios necesita y cuenta con gente madura. Entonces, tienes que estar por encima de todo eso. Siempre pensando en quién te está mirando, que es el Señor, quién es el que te recompensa y a quién estás sirviendo. Exacto. Eso es muy importante. Así Otra que característica bueno, es... Ahora vamos a mirar la excelencia. Esto dentro de las características de alguien fiel. De alguien fiel. En la fidelidad tenemos que servir con todo esto. Esto es lo que vamos a hacer cuando somos fieles. Además tenemos la excelencia, que es hacer más y lo mejor de lo que me han pedido. Hacer más y lo mejor. O sea, debo entender lo que quieren primero, para poderlo hacer bien. No hagan más si no has hecho lo que te han dicho. Claro, tengo que entender. Primero tengo que entender, me tengo que asegurar que he entendido lo que me están pidiendo. O sea, que si no entiendo, mejor pregunta, claro, atención. Hay gente que increíble, perdona que corta, hay gente que... Sí, ya lo hemos vivido muchas veces. Sí. Que no escucha. Si tú le dices, esto, y lo hace al revés. Y eso ha pasado tanto en los niveles en la iglesia como trabajo. El problema es que la gente no escucha. No presta atención. Entonces, asegúrate de que entiendes lo que se te está pidiendo. Eso es. Y después dale prioridad. Eso. Dale prioridad para hacerlo. ¿Sabes lo que es? Por eso Dios la dice, diligencia es correr para hacer algo. Eso. Por eso Dios dice, atento a mis oídos. Atento a mis oídos. Porque si uno no está atento, termina haciendo lo que no tiene que hacer o lo que no le han pedido. O lo hace mal, claro. O lo hace mal. O quieres hacer el extra sin hacer lo que me dice. O sea, no puedes hacer el extra si primero no has hecho lo que te han pedido. O sea, el extra viene después. Eso. Quiere correr y recibe toda la información y después hace. Porque terminas corriendo y haciéndolo todo mal. Y luego hay problemas, ¿no? Vamos a suponer que yo te pido que me coloques todas las sillas del salón de la iglesia y que por favor limpies por ahí. Y entonces tú llegas y dices, qué bueno, voy a colocar todos los cables de la alabanza, voy a limpiar los instrumentos. Y resulta que cuando yo llego tienes todos los cables colocaditos y todos los instrumentos, pero no has colocado las sillas ni limpiado el salón. Entonces, lo otro sería un extra si hubieses hecho lo que yo te pedí. Claro. Pero si lo que yo te pedí no lo has hecho, lo otro no es un extra, es un trabajo mal hecho. Eso, claro. Mal siervo, mal siervo. Eso. Lo entendimos, ¿no? Sí. Lealtad es no hablar mal del líder. La otra característica es fidelidad, excelencia, lealtad. Lealtad es no hablar mal de a quien está sirviendo, tienes que ser discreto. Eso. Tienes que proteger los errores. Tienes que frenar a los que vienen a criticar porque tú defiendes. Ese es alguien que es leal. Eso es. Corta a la gente criticón. Chusma, que digo yo. En esta iglesia no las hay, pero si la viniera tú le cortas así, tú defiendes. Córtale, es más, trátalo mal. Sí. Apártate de mí, Satanás. Sabe que la murmuración a Aarón y a María se le pegó la lepra por murmurar contra Moisés. Eso. Y no es cosa liviana, la murmuración, la crítica es un espíritu diabólico de rebeldía, de división que se viene y se mete en la iglesia. La gente a veces no es consciente de su lengua y luego dice, ¿por qué no me funciona el evangelio? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué Dios no me bendice? Cuidado. Cuidado, si estás tocando lo de Dios con tu lengua, con tus hermanos, a la gente de Dios, puede ser tanto el pastor como los ministros, como los hermanos, todos tienen la presencia de Dios en ellos, todos los ha puesto Dios, son la familia de Dios, no la toques con tus palabras, no estés yendo en contra. Entonces ahí está
La lealtad es no hables mal. Eso, sí. Sé fiel, Y si protege. hay cosas que no te han gustado, te han hecho daño, Protege, sí, ora, defiende. ora, Sí, ora, sí. ora para que Dios, en intimidad, para que Dios arregle esa situación, pero no vaya hablando por No detrás. hables mal. Sí, Arréglalo en el espíritu, Amén. arréglalo en oración. Amén, amén. ¿entiendes? Voy a hablar con la persona, por favor, no entiendo esto, Eso, explícame. eso. Es mejor hablar directamente con la persona en amor. Sí, Que sí. a lo mejor seguramente te vas a dar cuenta que eres tú el que no tienes razón. Sí, es muy probable. Lo más probable, sí. Y la última, integridad. ¿Sí? La integridad es alguien que es de un solo material, una sola cara. No hay doblez, ¿sí? No hay doble intención, no hay manipulación, es transparente. Sí. Es honesto, siempre dice la verdad, ¿sí? No vas a tomar lo que no es tuyo, vas a hacer lo correcto, aun cuando nadie te ve. Eso es. Entonces eso es importante, la integridad en el servicio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, con estos 4 Sí, principios hemos hemos corrido mucho, ¿no? Pero bueno, puedes Aquí hay rebobinar. largo, sí. Puedes rebobinar, puedes repasar los discipulados. Te Sí. digo que esto te sirve para tu vida ministerial, espiritual, pero aún para tu vida personal, ¿no? Si practicas estos principios a donde quiera que tú vayas, te aseguro que la exaltación de Dios sobre tu vida viene, ¿no? Vas a abrir puertas que se abren, gente que te abre camino, gente que te festeja cuando llegas, no que huye de ti cuando llegas, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere estar donde alguien productivo, donde alguien que es útil. Y la Biblia dice que si te limpias de la deshonra y del mal servicio, porque el mal servicio deshonra también, dice que serás un instrumento útil apartado para el Señor, ¿no? Y para toda buena obra, Sí. obra buena, ¿no? Amén. Entonces, pues nada, espero que... Vamos a Sí, vamos a orar por ti y creemos que estás recibiendo esta enseñanza, que hay un espíritu correcto en ti, Amén. que el Espíritu Santo te da luz. Gracias, Amén. Señor. Oramos por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Queremos que tú traes revelación a su espíritu, Señor, y a su mente, para que puedan correr con esa visión que tú nos has puesto como iglesia, Señor, y ese llamado que tú tienes específico para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu favor, por todo el bien de Dios sean sobre ellos ahora. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues muchas gracias por su atención, por estar ahí y nos Amén. vemos en la próxima edición. Hasta la próxima. Adiós. Besitos. Adiós. Adiós.